Hola, buenas noches, noche de jueves a viernes. Hoy vamos a empezar sin los titulares para explicar un poco una de las cosas que ayer estábamos pensando y estuvimos comentando con diversas personas, que es ante la irrupción del tema de Coldo, ¿qué cortina de humo iba a aportar el gobierno? Y perdón por la casualidad, pero realmente algunos nos hemos sorprendido durante la tarde de hoy de toda la comunicación, vamos a decir así, que ha existido de ese grave, pavoroso, todo lo que quieran incendio que ha habido en Valencia, 0 muertos. No sé si se acuerdan, hace apenas unas semanas, Badalona se derrumba un edificio, 3 muertos, no hubo especiales de televisión, apenas salió en las noticias, no había nada que ocultar. Lo curioso de estas situaciones, de estas cortinas de humo naturales, obviamente, que nadie piense que ha tenido nada que ver aquí nadie, es que ven una ventana de oportunidad en el gobierno, movilizan a los suyos y prácticamente la totalidad de medios, obviamente todos los suyos, les puedo asegurar que ha sido portada, especiales, las está hecho hasta un especial, pero algunos que en principio no parece que estén tan cercanos al gobierno han caído en la dinámica del sensacionalismo de darnos una versión valenciana del Coloso en llamas, con 0 muertos, obviamente lo ideal, vamos a decirlo, que solo faltaría que hubiera habido muertos. Pero, ¿recuerdan lo de las discotecas hace poco? Lo que hemos citado de Badalona. ¿Por qué una cosa que incendios en casas, en edificios, suceden prácticamente a diario? Obviamente no en edificios de 14 plantas, ya ha sido muy pavoroso, todo lo que quieran. Pero realmente alguien cree que no ha habido una instrucción para priorizar esa noticia y que luego se han dejado llevar todos los medios, la mayoría. Y se han dado cuenta, curiosamente, a última hora de la noche, cuando algunos han empezado a girar hacia atrás diciendo, pero ¿dónde nos hemos metido? ¿Qué es más importante? ¿Un hecho puntual? ¿O hechos que si hubieran sido, ya no hablamos del hermano de Ayuso, ya estarían encabezando todos esos diarios, hubiera incendios, hubiera muertos, hubiera lo que hubiera pasado? Realmente, lo dijimos hace unas semanas en uno de los programas, creo, más interesantes, no por decir lo que hicimos, donde hablamos de que esto se está convirtiendo en un país de vergüenza. Y estas cosas son una auténtica vergüenza. Por eso nosotros no hemos querido en los titulares hablar de este tema. Porque creemos que ha de ser como si fuera un off the record. Algo lamentable que ha sucedido, algo pavoroso, que ahí no vamos a entrar nosotros, porque de la misma manera que, por ejemplo, hoy no vamos a entrar, que lo comentamos en su momento por encima, la sentencia del tema Alves, por ejemplo, porque no somos especialistas en esos temas. ¿Y qué vamos a explicar? ¿Que está bien, que está mal, no sé qué? Hay gente que sabe, que lo ha ido explicando durante el día de hoy. Hay un hilo, por cierto, del penalista de Pablo en internet, José María Pablo, me parece que se llama, de Pablo, muy interesante. Y nos centramos en lo que hay que centrarse, que es el análisis político. El resto de temas, de cortinas de humo, nunca mejor dicho, en el día de hoy. Oiga, pues eso, lo tendrá esa clase periodista que se dedica a vamporrear y a otras cosas de oficios muy antiguos. Nosotros vamos a los titulares de hoy, vamos a empezar obviamente hablando del tema de Coldo, de todas las cosas que han pasado. Recordemos que Coldo, el asesor de el ministro, exministro Bolaños, Bolaños, del exministro Ábalos, ahora diputado, está en la calle. Y ayer recuerden que hablamos del juez Ismael Moreno, no está en la calle, obviamente está por decisión del juez, pero es que la Fiscalía no ha pedido ninguna pena preventiva. Con lo cual el juez prácticamente lo único que puede hacer es dejarlo en la calle. A estas alturas obviamente no puede tomar una decisión si la Fiscalía prácticamente se opone. Las cosas se van a complicar. Y parece, vamos a hablar de este tema obviamente, que ella ya está calentando, lo explicábamos anoche, Salvador ya está calentando, coló al proveedor de Coldo en un contrato de, ojo, 2.500 millones, un contrato sanitario, ojo a Salvador y parece en los
¿cómo diríamos? En las cuevas, vamos a decir, a ver si lo explicamos bien, del PSOE, parece que están empezando a barajar que una situación como esta hay que sacrificar a alguien. Que hasta la SER y El País lo ponen en el cuarto, el quinto titular, bueno, con lo de Valencia a lo mejor hasta lo bajan al sexto, pero que el run que se ha hecho, sobre todo por la personalidad del señor Koldo, pues no es nada beneficioso, y obviamente sobre todo con las fotos que apuntan directamente a Sánchez. Recordemos que Koldo había sido el custodio de los votos en el ascenso de Sánchez, o sea, es un personaje cercano a Pedro Sánchez. Pues en esos purgatorios del PSOE lo que se habla es que ha de haber a alguien sacrificado. Obviamente, y ahora, perdón si no se escucha al señor Koldo, pues imaginarán que Koldo les importa una mierda a todos. Ya está muerto, vamos a decirlo así de claro. Y están hablando de que obviamente que hay que sacrificar a Ábalos, porque a quien hay que salvar por encima de todo es a Santos Cerdán. Ese parece que va a ser la línea argumental del PSOE, que es hacer a Ábalos, que para eso es un poco de lucecitas rojas, y eso le va, a cambio, vaya usted a saber de que hacerlo de frontón a toda esta situación. Hablaremos tendido de este tema, luego nos iremos a hablar de que la teniente fiscal no ve indicios de terrorismo en el tema del tsunami, en contraposición a lo que han dicho 12 de los 15 fiscales del Supremo, y que dice que todo son conjeturas carentes de base fáctica. En fin, ¿alguien se ha sorprendido de esta decisión? Parece que no. Sabe más la teniente fiscal que 12 de los 15 fiscales del Supremo. Pues no sé, pues que se los carguen a todos, ¿no? En fin, luego nos iremos a una de esas noticias que ha pasado en cierta manera un poco desapercibida, pero que denota la mala leche y el egoísmo de algunos. Frankfurt será la sede de antiblanqueo en Europa y ha ganado la candidatura a Madrid. Volvemos a esas cuevas oscuras, que lo que dicen es que estaba pactado a cambio de que Nadia Calviño obtuviera la presidencia del BEI. Es decir, este gobierno prefiere dar a un amiga, un alto cargo que se forre, recordemos más de 300.000 euros al año, y perder un lugar donde generaría cientos y miles de trabajos en la ciudad. Como la ciudad es Madrid, se puede imaginar que pocas ganas tenía el equipo de Sánchez en esta situación. Luego ha dimitido el Consejo de Televisión Española, que criticó la adulación a Sánchez. Hay que explicar una cosa, porque esto explicado así suena un poco de cabreo. Realmente lo ha explicado gente del propio Consejo. La situación es un poco más compleja. Ese Consejo eran 3 miembros, uno ya había dimitido hace unos días y los otros han dimitido por el poco apoyo de la redacción de televisión a sus manifestaciones. Lo cual creemos todavía que hace más complicado el tema, porque lo que nos está diciendo es que la mayoría de la redacción de Televisión Española apoya el peloteo descarado al presidente Sánchez. El problema no es el comité, el problema seguramente no es esta periodista, o lo que cojones sea, obviamente. El problema es seguramente la propia y entera redacción y los periodistas de Televisión Española. Y hay que decirlo claramente. No se puede permitir que una televisión pagada por todos sea de partido. Es algo básico y elemental. Luego nos iremos a hablar de las elecciones vascas, que tienen ya fecha. Lo ha anunciado hoy Urkullu, que como saben no será el candidato, será el 21 de abril. Y será otro nuevo hito, digamos, en ese recorrido de Sánchez, que algunos consideran que no será suficiente con el castigo de Galicia. Algunos creen que es un tema importante y que es un tema que va a marcar seguramente muchas cosas, porque recordemos que a principios de junio en las elecciones europeas, y ya están hablando algunos de que un triple fracaso podría poner a Sánchez en dificultades. Todo además, recordemos, en un momento donde la amnistía parece que el partido del gobierno,
con todos los problemas que tiene, no quiere plantarse en una votación si no tiene atado a Junts. Lo cual ha reconocido hoy la señora de Junts, de que ellos están por lo que están, lo cual puede poner en un aprieto los presupuestos y puede poner, si suman ese elemento a lo de Koldo, a la derrota en las elecciones vascas, de las que hablaremos, y obviamente a un fracaso en las elecciones europeas, puede poner todo bastante más complicado de lo parecido al Partido Socialista y a Pedro Sánchez. Y acabaremos con ese tema que ya explicamos ayer, ese asesinato de ese piloto de helicópteros en Alicante, que parece que se confirma en las últimas horas que ha sido efectuado directamente por agentes de los servicios de información rusos. Estamos en esa situación un poco de complicación, digamos, de que no es permisible. El asesinato en sí, ya saben que nosotros en eso, obviamente, como queremos cualquier persona con dos dedos de frente, está en contra de cualquier método criminal, y un asesinato, nadie lo dude, es un método criminal. Ir es proceso a un tercer país a eliminar a alguien enemigo de tu Estado, hombre, pues imagínense, si Putin estuviera enfadado con Puigdemont, estaría más seguro Puigdemont en una cárcel española, algo que hemos comentado en alguna ocasión. O sea, ¿dónde vamos? Que esas cosas no se pueden permitir en ningún país de Europa. Que campen a su libre albedrío agentes de inteligencias extranjeras a fulminar, eliminar a aquellos que consideran que no son de su cuerda. Lo normal en una situación de esta es llamada al embajador ruso en Madrid, explicaciones solicitadas y expulsión. De que todos, vamos a decir, ya sabemos, todos ya saben quiénes son obviamente los agentes y las antenas en la embajada, pues oiga, se les pone nombre y se les larga durante un periodo, aunque sea por simplemente quedar bien. Pero claro, eso implica tener un ministro de Asuntos Exteriores con inteligencia, que parece que no es lo que le sobra precisamente al señor Álvarez. Y empezamos con los temas de verdad, nos olvidamos ya de las cortinas de humo, hablando de todo lo que ha sucedido en torno a Koldo, que no ha sido poco, y recordemos que a las 9 había la declaración delante del juez, no han declarado, Koldo se ha negado a declarar, ha salido en libertad porque la Fiscalía, y esto es importante, no ha pedido ninguna medida cautelar. Se le ha retirado el pasaporte para que no salga del país, pero lo que ha ido surgiendo durante el día pues son diversos nuevos focos, vamos a decirlo, de incendios. Desde ese alcalde de León, que algo que ya había sucedido y se había salido hace tiempo, que dice que fue amenazado por el señor Koldo. El señor Koldo parece que es un personaje muy curioso. A Illa, que ya estaba, recordemos, ayer decíamos que estaba calentando en la banda y parece que hoy ya ha salido a jugar. Según parece, Illa colocó al proveedor de Koldo en un contrato de 2.500 millones. Fíjese que en este momento tenemos de la cúspide del nomenclátor socialista, tenemos a Ábalos, exministro, Armengol, tercera autoridad del país, presidenta del Congreso por los contratos en Baleares, a Torres, ministro, a Santos Cerdán, secretario general del Partido Socialista, Illa, líder del partido en Cataluña, al que le ha dado la victoria y la presidencia a Sánchez, y el propio Sánchez, que aparece en múltiples fotos con Koldo, es citado en su libro, en ese de la Resistencia, como uno de sus colaboradores más cercanos, de los colaboradores pringaos, pero de los más cercanos, es el que custodió los votos de Sánchez cuando ascendió a secretario general en aquella elección contra Susana Díaz. Y está claro que parece un cónclave dentro del PSOE, y eso ha generado un miedo inmenso. Más en un momento donde el PSOE está en un momento complicado, porque Junts se le empieza a atravesar,
La señora Miriam, señorita, nunca lo hemos sabido, bueno, técnicamente ha pasado de señora a señorita, presiona de que ellos no van a firmar nada porque es consciente Puigdemont, lo único que debe ser consciente en este momento, de que da igual lo que le prometa Sánchez porque quien va a decidir van a ser los jueces. Y parece que el PSOE no quiere ir sumando fracasos. Y esto de Koldo es un fracaso a pesar de las cortinas de humo porque no es como lo del Tito Berni, que recuerden, entre una cosa y otra, pues se fue medio ocultando, él fue cesado, pero claro, ¿aquí qué haces? ¿Expulsas a un diputado como Ábalos del Congreso, cuando él dice que es inocente? ¿Expulsas a Santos Cerdán, de secretario general, cuando es el enlace con Puigdemont? ¿Va a querer saber algo Puigdemont del PSOE? Si lo vinculan, aunque sea indirectamente, con la persona que es expulsada. ¿Echan a Armengol de la presidencia del Congreso? Claro, aquí no hablamos de un Tito Berni, que entre nosotros lo largan y ¿quién se acuerda de él? Aquí el problema es dónde corta el Partido Socialista todo este disparate. Porque el PP apunta directamente a Sánchez y es obvio que no puede llegar a Sánchez el tema porque si no tendría un problema adicional el Partido Socialista. ¿Y dónde quieren poner la tabla de salvación? Algunos creen que si se pone única y exclusivamente en Koldo, el presidente del Zamora, toda esta gente detenida, seguramente es posible que intentaran llegar a algún acuerdo porque al final ellos no dejan de ser unos peones. Y hay que intentar subir, ascender en ese escalafón y por lógica y coherencia, si tú eres el asesor de un ministro, a quien hay que despachar es al ministro. Aunque te haya colocado el secretario de organización, el señor Santos Cerdán, al que hay que despachar es al ministro que te tenía a su lado y que, como indicó ayer en televisión, manifestaciones malditas, creemos, un error estratégico de comunicación brutal, prácticamente vino a decir de que el señor Koldo era su criado. Dijo su asistente personal. No sabemos ahora si también tienen ayudante de cámara los ministros. Imaginamos la Yolanda, seguramente alguien para todo menos para planchar. Recuerden que a ella le encanta. Pero, fuera de broma, sí que es cierto de que hay que buscar, encontrar y decidir dónde se corta en la comunicación todo este escándalo. Porque lo que va saliendo últimamente son cosas cercanas a Koldo. Ejemplo, ha salido que utilizó las cuentas bancarias de su hijo menor o su hija menor, que tenía una caja en efectivo. Todo eso al principio y al final no afecta más que a su entorno. El tema es, los teléfonos, recordemos que estaban siendo grabados y además han sido confiscados por el juzgado para verificar todos los chats, conversaciones que ha habido. Y todo eso nos puede llevar obviamente a la relación directa. Y algunos creen tener claro que la relación directa que se puede establecer en sede judicial va a ser exclusivamente con Ábalos. Luego de Ábalos, seguramente puede haber una sobreexposición a otros elementos, el propio Sánchez obviamente, Santos Cerdán, incluso los ministros Torres y el equipo de Marlaska, como no, la presidenta del Congreso cuando era presidenta de las Islas Baleares, pero todo eso sería de otro centro, vamos a decirlo así. Y entonces aquí hay que tomar una decisión de ¿qué núcleo hacemos implosionar? Implosionar, recuerden que no es explosionar. Implosionar es explotar hacia adentro. Si hacemos implosionar hacia adentro a Koldo, no afecta a Ábalos, pero la comunicación externa, el ciudadano medio, que este caso sí que le ha llegado a pesar de las cortinas de humo, entendería que se deje caer a un personaje como Koldo, asesor de alguien que no sabía nada. Hombre, pues ¿qué quieren que les diga? Parece que no.
parece claramente que ese no puede ser el camino, porque más hay temores que por la propia personalidad. Decimos personalidad y decimos con todo el respeto y educación, porque podemos decir por la poca no personalidad del señor Koldo, que éste fuera capaz de asumir el chaparrón y, ojo, y las condenas que le podrían caer encima. Y obviamente, si no implosionas a Koldo, implosionas a Ábalos. Y Ábalos parece sí tener esa capacidad, entre comillas, de sacrificio, aunque sea por los servicios prestados. Ya lo tuvo en el caso Delcy, y sabe además Ábalos una cosa importante, que él puede asumir esa responsabilidad porque él tiene suficiente información de todo el entorno del PSOE, incluido Sánchez, incluido el caso de Delcy, con lo cual, si pactan con él, lo van a cumplir. Esa es la apuesta actual en el Partido Socialista de Sánchez. Convencer a Ábalos que no es mala situación que él dimita de diputado, que lo haga en un estilo elegante, porque esa es la propuesta que ya le han indicado, que él no asume ninguna responsabilidad, pero que él entiende que el partido puede verse afectado y que va a dimitir hasta que salga limpio. Saben que en esas situaciones habitualmente no se habla del tema y al cabo de un tiempo se vuelve a hablar mientras lo mantenemos. Te alejas de la esfera pública. Adiós Mejide, tu colaborador. Pero te ingresamos dinerito. Y tú nos tienes por los huevos, perdón la vulgaridad, para que cumplamos siempre. Ese escenario obviamente es arriesgado, porque en un momento dado, pues Ábalos puede volver a gustarle las lucecitas rojas y encapricharse con algo. Y tendríamos un problema, depende del capricho, obviamente, que coja. Fíjense que se encapricha, yo que sé. Pero le han de conceder todos los deseos. Claro, tiene un segundo problema, que esos compromisos tú los tienes garantizados cuando tu partido, tu gobierno es fuerte. Claro, aceptar compromisos de alguien en caída libre, de un partido en demolición, ojo al tema. Porque esto, con todo el respeto, y van a ver el ejemplo rápidamente, esto es como, creo que ahora funciona muy poco lo de las letras y los talones y los pagarés y todas estas historias que hace unos años, una decena, veintena de años, eran tráfico habitual bancario. Pero imagínense que esto es como si te da un pagaré una empresa que está a punto de liquidación. O te lo da, no sé, el Banco España. Dices, coño, del Banco España el pagaré seguro que me pagan, aunque se hunda el país, ¿eh? De la empresa que está en concurso de acreedores, me parece que no. Con lo cual, Ábalos tiene que valorar si va a aceptar un pagaré de Sánchez cuando es consciente, otras que lo diga o no, de que puede estar en una fase casi terminal. Porque como explicaremos luego, aunque allí nos vamos a centrar más en las propias elecciones vascas, los hitos del PSOE ahora mismo son: aprobamos la ley de amnistía, sí o no. Si no vamos a votar a favor, no la vamos a volver a presentar, para eso están los aplazamientos. Elecciones vascas el 21, donde nos podemos dar una hostia de carajo, igual o peor que la de Galicia, y elecciones europeas, donde puede ser la leche ya de hundimiento. Con lo cual, el pagaré que le pudiera dar Sánchez a Ábalos, y no hablamos de dinero, puede tener caducidad en 4 o 5 meses. ¿Y qué haces luego? ¿Largas contra todos los que ya no pintan nada? ¿Buscas el ansia de venganza para meter, yo que sé, en la cárcel a Sánchez? Si son amigos. Bueno, en política ya saben que no hay amigos. Sin lugar a dudas, el tema de Sánchez,
pues hay que lanzarle 1000 cortinas de humo, el tema de Koldo Sánchez, porque al final es lo mismo, porque es un tema que se complica y cada vez más, y donde empieza a valorarse a quién implosionamos y cuándo lo implosionamos. No es un tema fácil y lo peor, es un tema que va mascándose en sede judicial ya más de 17 meses de investigación, pero que ha cogido de improviso al gobierno. Y eso nos dice al menos de que algunos juzgados, creemos que la mayoría, son profesionales y saben mantener las cosas donde hay que tenerlas. Hoy, por cierto, se ha sabido el informe de la teniente fiscal, la número 2 de la Fiscalía, donde dice que no ve indicios de terrorismo en el caso del tsunami de Puigdemont. Dice que lo que ha dicho el juez García Castellón son conjeturas carentes de base fáctica. Se hace extraño, vamos a decirlo así, quien conozca un poco el mundo judicial, cuando 12 de 15 del Supremo, que no todos los casos van por el Supremo, establecen un dictamen, se hace extraño que luego venga la 2 de la Fiscalía y diga todo lo contrario. Sí es cierto que la Fiscalía y los jueces en muchas ocasiones no van en el mismo camino, obviamente. Eso es parte de la esencia, obviamente, también del sistema judicial. Pero es cuanto menos extraño que ese conflicto surja dentro de la propia Fiscalía. Porque lo que indica con claridad, por si alguien despistado no se ha dado cuenta, es que la Fiscalía no responde a criterios jurídicos, sino está respondiendo a criterios políticos. Y sí que es cierto que el fiscal general del Estado es propuesto por el gobierno, pero no es menos cierto que el fiscal general del Estado debería ser independiente de las decisiones del gobierno. Todo lo contrario, es un grave error que lo que no se acaba de entender es que no afecta al fiscal en persona, que también le puede afectar, sino afecta al nombre y a la imagen de todos los fiscales de España, que parecen, con estas decisiones como la de hoy de la teniente fiscal, que no están al servicio del Estado, que están al servicio del partido que gobierna el país. Y esa publicidad, les aseguro, que no parece nada buena. De la misma manera que nada bueno tampoco, vamos a cambiar un poquito el orden aquí, parece esa dimisión del Consejo Radio Televisión Española que criticó la adulación a Sánchez. Y no parece bueno porque, a pesar de todo lo que se ha dicho, han explicado ellos que la dimisión ha sido por el poco apoyo a sus críticas que tuvieron en la redacción. Es decir, la redacción de los informativos de televisión consideraba acertado hacer la pelota a Sánchez, como hizo la señorita, que ya que no sabemos su nombre, Inés o algo así me parece. Y eso debería preocuparnos. Porque, ¿cómo se llama que unos medios estén adulando, estamos siendo finos, al presidente del gobierno de turno? ¿Eso es normal en los medios públicos? Parece que en España sí. Pero precisamente la gracia de los medios es que sean al menos independientes y al menos, si no lo son, porque son públicos y depende, bueno, tal, que lo disimulen un poco. Aquí ni disimulo ni nada y dimisión por, insistimos, el poco apoyo de la redacción. Hubo un error, y lo hemos explicado muchas veces, tras acabar el procés de Cataluña en el 2017, que fue no encausar a todos los periodistas prostituidos, algunos los tienen por Madrid ahora, angelines, en todo ese proceso. Obviamente más claros algunos aquí en Cataluña que siguen forrándose. Y hay que considerar a los medios de comunicación y a ciertos periodistas que son órganos de propaganda del gobierno de turno, con lo cual asumen y explican sus mentiras. Y obviamente entendemos algunos de que cuando esta situación acabe, bien por cambio de gobierno, bien porque resulte que el sistema judicial acabe encarcelando a algún ministro, algún exministro del Partido Socialista, y eso derive obviamente en la caída y desaparición de ese partido, todos esos periodistas que se han prostituido
también sean encausados como cómplices de todo lo que ha estado sucediendo. Si así no se hace, estaremos como en Cataluña, donde 4 hacen creer a mucho gilipollas que las cosas no han cambiado. La propaganda es un arte que Sánchez domina y que el PSOE parece tener muy claro. Y en ese cambio que hemos hecho, hoy se ha sabido que la oficina antiblanqueo de la Unión Europea ha acabado cayendo en Frankfurt. En vez de en Madrid, ha caído en la ciudad alemana. Y todo parece que estaba pactado desde hace meses. Según parece, una parte del acuerdo para votar a favor de Nadia Calviño era que esta oficina antiblanqueo se fuera a Alemania, a Frankfurt en este caso. Es curioso, porque fíjense el detalle, un solo cargo, se beneficia en vez de cientos de personas que se hubieran miles de personas beneficiado en Madrid. Eso es el gobierno socialista. Primero los amigos, luego los amigos y más tarde los amigos. Que se lo digan a Koldo, que se lo digan a Nadia Calviño. No se preocupan ni nunca se han preocupado más de que mantener su estructura feudal de amigos, como decimos en Cataluña, su mafia integrada dentro del sistema, y a partir de ahí el resto, aquí en Cataluña nos importa un huevo, en el resto de España también les importa un huevo. Y obviamente también les importa un huevo en el País Vasco, donde van a elecciones, lo ha comunicado Urkullu, que se ha despedido, por cierto, el 21 de abril, es decir, prácticamente un mes y unos días antes de las elecciones europeas. Tras el fracaso de Galicia, las armas ahora se ponen con claridad en el País Vasco. Y aquí hay que comentar cosas interesantes. La primera, ganará Bildu, igual que hicimos las preguntas en Galicia, ganará Bildu las elecciones. Segunda, ¿cómo se comportará el Partido Popular? ¿Cómo se comportará Vox? ¿Con quién acabará pactando el PSOE? Porque aquí hay una diferencia abismal con Galicia en cuanto a la composición, digamos, del núcleo, digamos, electoral. En Galicia era claro que había o PP o Bloque pactando con el PSOE. Luego podían entrar en el partido dentro de la democracia orensana, pero podía haber entrado Sumar, que no entró ni por asomo, Vox, que no entró ni por asomo, tal como dijimos, bueno, vamos a insistir en eso. Pero en el País Vasco las elecciones son diferentes, porque aquí la victoria parece clara que va a estar entre Bildu y el PNV. Y la clave va a estar que, y ese quizás es un error de concepto, que ambos querían pactar con el Partido Socialista. Y a alguien se le ha ocurrido, según parece, a Otegi, que entre nosotros Otegi tampoco parece que tenga muchas luces, pero alguien de su entorno, que a lo mejor tiene alguna más, se le ha ocurrido, oye, y si en vez de pactar con el PSOE, nosotros o ellos, y estamos todo el día divagando cuál de los dos va a pactar y nos va a dar dolores de cabeza, ¿por qué no pactamos el PNV y Bildu? Perdón, damos por culo al PSOE, que tampoco va a decir nada porque le estamos apoyando en Madrid. Pactamos nosotros y total, seamos sinceros, mientras Bildu aplaudía los tiros en la nuca, el PNV miraba a otro lado. Hay que decirlo así de claro, fuera de algún dirigente, también hay que decirlo, que no todos eran así. Con lo cual tienen elementos en común también. Y si tiramos un poquito de nacionalismo y de estas historias, solamente tienen bastante más elementos en común que puede tener Bildu con el PSOE o el PNV con el PSOE. Con lo cual, en esta situación, parece que es obvio que en el País Vasco no existe una fuerte oposición, porque la fuerza del PP no es la misma, obviamente, que tiene en Galicia, ni por asomo, pero es que ni por asomo es la misma que tiene en Cataluña, que es menor, también hay que decirlo. Y la fuerza de Vox, pues, ¿qué quieren que les diga? Al menos ahí ha sacado uno las últimas elecciones, en Galicia nunca saca ninguno, pero no parece que tampoco sea representativo.
Con lo cual entramos en unas elecciones cuanto menos curiosas, porque y va a sonar raro, y lo más democrático que había en el País Vasco, curiosamente, y a alguno le va a sonar extraño, entre el PNV, Bildu y el PSOE, era el PSOE. Sí, que ahora ya no son democráticos y bueno, y con Pachi ni les cuento. Pero es que ya nadie considera democrático al PSOE y mucha gente no considera democrático obviamente a Bildu, que no lo son. Y obviamente al PNV lo consideran una racia, vamos a decirlo así. La ultraderecha, luego de Junts, más fascista de toda Europa. Con lo cual, ¿qué queda? ¿El PP sin candidato conocido? Sí, han puesto a alguien que nadie sabe cómo se llama. Y ojo, que puede haber muchos fracasos en esas elecciones, porque igual que decíamos que el electorado gallego es muy inteligente y votaba de una manera muy práctica, el electorado vasco también funciona de una manera muy diferente, digamos. Funciona en el nivel vasco bueno, vasco malo, porque para muchos en el País Vasco, para muchos, perdón, es importante identificarse como vascos aún no siéndolos. Es como aquello de ser del Barça, que es súper importante para integrarte. En fin. Con lo cual, la decisión parece que está entre PNV y Bildu. Veremos quién de los dos gana, porque parece que esa apuesta de pacto entre los dos, que tampoco se puede manifestar mucho, porque entonces podría implicar que entrara con fuerza algún tercero, pero ese pacto entre los dos acabará nombrando a presidente al que gane. Aquella frase de Fijó, el que gane tiene que tal, con la diferencia aquí en el País Vasco de que uno de los dos seguro gana, porque no hay nadie más que tenga opciones de nada. Y el PSOE, a pasarlo nuevamente mal, muy mal, a seguir hundiéndose, y a que al día siguiente vuelva a salir el amigo de Castilla-La Mancha Paja a decir chorradas para no hacer nada. Esa es la realidad de esas elecciones que vamos a seguir de abril, del 21 de abril en el País Vasco. Ya hemos dejado para lo último ese paseo de agentes rusos por España, donde asesinaron, como sabrán, hace unos días a ese piloto que se había fugado de la guerra ruso-ucraniana, se había pasado a las tropas a cambio de dinero ucranianas y dar el helicóptero, habían matado a sus compañeros, toda esa parte que parece casi de película, pero que es la real, y que le habían dado una identidad nueva, que parece que no era muy nueva, en fin, porque lo han detectado rápidamente, y que han enviado a, algunos llaman pistoleros, hombre, no, coño, esto no son pistoleros, ni sicarios, coño, esto envían a agentes de eliminación, y han eliminado a la persona, aparte, lo han hecho, y lo comentamos en su momento, que es un detalle que muchos habían obviado, lo han hecho de manera clara y manifiesta, para que se sepa que lo han matado. No es aquello de las películas, coño, ni aquello del Polonio, coño, que me encuentro mal y tal, o coño, me ha pasado un taxi por encima, qué mala suerte, o se me ha caído una viga. No, esto es mucho de película, ¿eh? Le han pegado un montón de tiros en la cara y lo han atropellado. Para que se sepa que a la madre, a la gran madre rusa, no se la traiciona. Eso dice Putin. La realidad es que esto debe preocupar mucho, porque es obvio, y con las informaciones que se conocen, de que han venido agentes ex profeso a eliminar a una persona. Con lo cual es obvio que detrás están los servicios de información rusos, que se imaginará todo el mundo que no van ahí al libre albedrío, ni como los españoles tampoco, obviamente. No van y dicen, vamos a matar a este señor porque nos cae mal. No, van porque reciben instrucciones de que un objetivo este año es eliminar a este señor cuando se le encuentre. Se le encuentra, por lo que sea, por su novia, por lo que sea, porque no pone las medidas de seguridad suficientes, etcétera. Y obviamente no han de pedir una orden de eliminación porque la orden ya existía. Hay que encontrarlo y eliminarlo. Hasta aquí la parte lógica. Pero es obvio que un gobierno no puede, ante una situación como esta, hablamos del gobierno de España, quedarse con los brazos cruzados y diciendo, joder, se nos han metido hasta en la cocina. No, no, no. De llamar a consultas al embajador ruso, pedirle explicaciones, lo va a negar obviamente,
Iba a decir que ellos no gestionan esas cosas. Claro, los servicios secretos rusos funcionan independientes, mis huevos. Y expulsar pues a la antena, a la segunda antena, a la que quieran, que se sabe perfectamente quiénes son. Se les lleva un día a cenar y se dice, mira, Manolo, Manoliev, mañana te vamos a largar. Nos caes súper bien, porque incluso solamente han colaborado en algún tema de yihadismo, pero no podemos consentir esto en la imagen pública. Y eso, curiosamente, es como se habla en temas de inteligencia estas cosas. Que nadie piense que se hacen aspavientos y tal, sino se puede incluso comprender que la misión de la inteligencia rusa era eliminar a esta persona. Comprender no quiere decir aceptar, que nadie se me equivoque, pero ponerse en la piel de decir, hostia, si yo estoy en los servicios de información rusos, pues obviamente este señor ha traicionado al país, tenemos una mentalidad, lo hemos dicho muchas veces, Rusia, diferente a la que tenemos en el Mediterráneo, esta persona hay que eliminarla, pero coño, guardar las formas, no me vengáis tampoco y me lo secuestréis, porque sería un incidente diplomático, obviamente. Por cierto, también los ucranianos un poco chapuzas en dar identidades, pero bueno, eso es otra historia. Pero tampoco le peguéis 4 tiros creando un espanto popular grande. ¿Qué necesidad había de hacerlo público? Ahora vamos a hacer una explicación que a alguno quizá le va a parecer desagradable por la hora, con lo cual si alguno quiere girarse y ponerse a dormir mejor. Pero lo que en estos casos hay gente que indica que lo que no puedes es cabrear, digamos, a la persona que te acoge, en este caso el gobierno de España. Obviamente no es sano ni bonito asesinar a nadie, vamos a partir de ese concepto, pero sí que lo que es importante es guardar las formas. Y lo que se sugiere, vamos a decirlo así, alguno nos va a entender rápidamente, es que no había necesidad de hacerlo tan público. ¿Que ellos necesitan hacerlo público? Vale, porque no van a lanzar un comunicado, hemos matado a este señor. Lo hacen de forma indirecta. Pero lo que se manifiesta, digamos, es que lo ideal hubiera sido, oiga, que se hubiera ahogado en el río. Coño, que también es una bestialidad, pero se puede haber ahogado solo. No había que hacer tanto aspaviento, porque el aspaviento lo único que hace es cabrear a todo el mundo y tener que dar explicaciones y tener, por lógica, que expulsar a alguien, porque las cosas así no se deben hacer. Jueves, en principio, salvo que se dispare algo de coldo, nos vamos a emplazar al domingo. Si no, ya saben que nosotros vamos a estar serviles, sin ningún tipo de problema. Tienen todo el tema de las aportaciones estos últimos meses que nos quedan de esta cuarta temporada. Aquellos que se hayan despistado o no la hayan querido hacer o no la quieran hacer, están a tiempo de hacerlo, obviamente. Nosotros nos vamos a emplazar hasta el domingo si no hay ninguna novedad. Si hay novedad, informaremos por redes. Nos emplazamos entonces hasta nuestro próximo programa. Como siempre decimos, seguimos.